Barcelona siempre tenía algo mágico al caer la tarde. Las luces comenzaban a encenderse sobre la Rambla, los músicos callejeros llenaban el aire con notas de guitarra flamenca y el aroma a café recién molido se mezclaba con el de los croissants recién horneados de las pequeñas panaderías. La ciudad vibraba con vida, y yo sentía que en ese instante todo era perfecto. Caminaba de la mano de Diego, y cada paso junto a él parecía ligero, casi flotante. Reíamos por cualquier cosa, un comentario absurdo, un gesto gracioso de un turista, el vendedor de flores que intentaba convencernos de que un ramo era símbolo de amor eterno. Yo lo miraba y pensaba que, de verdad, nada podía romper aquella burbuja de felicidad en la que estábamos. El sol se escondía detrás de los edificios modernistas y las sombras se alargaban sobre el suelo adoquinado. Diego me hablaba de planes futuros, de viajes que queríamos hacer, de conciertos a los que soñábamos ir juntos. Yo lo escuchaba con una sonrisa que no podía disimular. Cada palabra suya era un ladrillo más en ese castillo que yo estaba construyendo en mi mente. Un futuro compartido, sencillo pero luminoso. Giramos hacia una de las calles que conectan con la Plaza de Cataluña. Allí, la multitud parecía multiplicarse. Gente de todas partes del mundo, idiomas diferentes mezclándose como si fueran un solo murmullo. Me gustaba sentirme parte de esa energía, pero lo que más me gustaba era la forma en la que Diego apretaba mi mano, como si quisiera recordarme que, en medio de todo aquel caos, yo era su único punto de referencia. Fue entonces cuando ocurrió. De repente, Diego se detuvo. Yo apenas tuve tiempo de reaccionar, porque él ya estaba mirando a alguien más. Seguí la dirección de sus ojos y la vi. Una chica, más o menos de nuestra edad, con una melena castaña que brillaba bajo las farolas. Vestía con un aire elegante y natural, como si la ciudad misma la hubiera moldeado a su imagen. Y lo más importante, sonreía a Diego con una complicidad que me resultó extrañamente incómoda. «Isabel», exclamó él, soltando mi mano sin darse cuenta. Ese gesto, tan pequeño y rápido, me atravesó como un pinchazo. Noté cómo el calor de su palma desaparecía de la mía y me quedé observando cómo se acercaba a ella con una mezcla de sorpresa y alegría. «¿Cuánto tiempo?», continuó Diego, riendo como hacía tiempo que no lo escuchaba. Ella respondió con la misma emoción. Hablaron como si el mundo alrededor se hubiera detenido. Recuerdos de universidad, anécdotas compartidas, nombres de amigos que yo nunca había oído. Yo estaba allí, a medio metro de ellos, pero me sentía invisible. Intenté sonreír, incluso participé con algún gesto educado, pero era evidente que la conversación no me pertenecía. Isabel tenía una manera de mirar lo que me incomodaba. No era descarada, pero sí cercana, demasiado cercana para alguien que se supone que formaba parte del pasado. Mi mente, sin querer, empezó a llenarse de preguntas. ¿Quién era realmente Isabel para Diego? ¿Por qué nunca me había hablado de ella? ¿Qué significaba esa chispa en sus ojos al reencontrarla? Mientras ellos reían, yo sentía que la ciudad a mi alrededor se volvía más ruidosa, como si el bullicio quisiera cubrir mi silencio. El murmullo de la gente se mezclaba con los acordes de una guitarra, pero todo sonaba distante, como si yo estuviera sumergida bajo el agua. Intenté convencerme de que no era nada, de que solo eran viejos conocidos. Pero una parte de mí sabía que aquel encuentro no era tan simple. Había algo en el tono de Diego, en la manera en que Isabel inclinaba la cabeza para escucharlo, que me hacía sentir como una intrusa en mi propia historia. Y lo peor fue darme cuenta de que él ni siquiera lo notaba. La Rambla seguía viva, la noche avanzaba, pero dentro de mí algo comenzaba a quebrarse. Diego parecía transformado. Sus gestos eran más rápidos, su voz más entusiasta, y cada palabra que compartía con Isabel llevaba un brillo especial. Yo lo observaba en silencio, intentando no dejar que mi incomodidad se notara, pero por dentro todo era un torbellino. ¿Te acuerdas de aquella vez en la facultad, cuando casi nos quedamos encerrados en la biblioteca?, preguntó él, riéndose como un adolescente. «Claro que sí», respondió Isabel, dándole un ligero empujón en el brazo. «Tú insistes en que fue un accidente, pero yo sigo creyendo que lo planeaste». Ambos estallaron en carcajadas. Yo, a su lado, apenas esbocé una sonrisa tensa. Esa escena no era para mí, era de ellos, de un pasado al que yo no tenía acceso. Me descubrí jugando con el anillo fino que llevaba en el dedo, como si aquel gesto pudiera darme calma.
Pero lo único que sentía era un vacío creciente, un hueco que Isabel parecía llenar con demasiada facilidad. En mi cabeza resonaba una pregunta constante: ¿por qué nunca me habló de ella? Si era tan importante, si habían compartido tantas historias, ¿por qué su nombre nunca apareció en nuestras conversaciones? Diego se inclinaba hacia ella cuando hablaba, como si quisiera acortar cualquier distancia. Yo lo miraba y sentía que me desdibujaba, que me convertía en un accesorio mudo, invisible en medio de aquella reunión improvisada. «Eres igual que antes», dijo él, mirándola con una complicidad que me quemaba por dentro. «No cambiaste nada». «Tú tampoco, Diego», contestó ella, y sus ojos brillaron de una forma que me obligó a apartar la mirada. El bullicio de la Rambla parecía amplificarse con cada segundo. El aplauso de un grupo de turistas, los gritos de un vendedor ambulante, la música de un saxofón callejero. Todo se mezclaba con el sonido de sus risas, que se me clavaban como agujas. Quise intervenir, decir algo, recordarle que yo estaba allí, pero las palabras se me quedaron atrapadas en la garganta. ¿Qué podía decir sin parecer insegura o celosa? ¿Qué podía hacer cuando él parecía haber olvidado que mi mano, hacía solo unos minutos, estaba entrelazada con la suya? Mi mente se llenaba de pensamientos oscuros. Si ella volvió a su vida tan fácilmente, ¿qué lugar ocupo yo realmente? ¿Soy solo una etapa pasajera, un reemplazo? Sentí una mezcla amarga de celos y traición. No era que él hubiera hecho algo abiertamente cruel, pero la forma en que me relegaba a un segundo plano me dolía más que cualquier palabra dura. Entonces, lo escuché. La frase que no quería oír. «Isabel, ¿qué te parece si tomamos un café? Hay un sitio en la Plaza de Cataluña que sigue siendo mi favorito». Mi corazón se detuvo por un instante. No podía creerlo. ¿En serio? ¿Invitarla, así, delante de mí, como si yo no existiera? Isabel sonrió, sorprendida pero complacida. «Me encantaría», respondió. Ese fue el golpe final. Sentí que el aire me faltaba, que la ciudad entera se cerraba sobre mí. No dije nada. No quería darle la satisfacción de verme romperme delante de ella. Simplemente, respiré hondo, giré sobre mis talones y empecé a caminar. La multitud me envolvió de inmediato. Voces desconocidas, pasos apresurados, luces de neón. No miré atrás. No quería ver sus caras. No quería escuchar si él me llamaba o no. Cada paso que daba era pesado y liberador al mismo tiempo. La rabia y la tristeza me impulsaban, pero también una certeza: no iba a ser la sombra de nadie. Barcelona seguía latiendo a mi alrededor, pero dentro de mí todo se había detenido. Avanzaba sin rumbo fijo por las calles de Barcelona, dejando atrás la Rambla y todo lo que en ella había ocurrido. El aire nocturno estaba impregnado de humo, especias y sal marina, y cada bocanada que inhalaba me quemaba los pulmones, como si mi propio cuerpo quisiera recordarme que estaba viva y herida. Mis pasos resonaban contra el adoquinado, rápidos, casi desesperados. No sabía si huía de Diego, de Isabel o de mis propios pensamientos. Tal vez de los tres. ¿Por qué lo hizo? La pregunta martilleaba mi mente sin descanso. ¿Tan fácil era olvidarse de mí? ¿Tan sencillo resultaba dejarme a un lado para sumergirse en los recuerdos de otra? Pasé frente a un escaparate iluminado. Por un instante me vi reflejada en el vidrio, mi rostro tenso, mis ojos cargados de lágrimas contenidas. Apenas me reconocí. ¿Esa era yo, la misma que minutos antes reía despreocupada de la mano de Diego? Seguí caminando, empujada por una mezcla de orgullo y rabia. Llegué hasta la Plaza de Cataluña, donde las fuentes brillaban bajo las luces artificiales y el bullicio nunca se apagaba. Me detuve un momento. La gente a mi alrededor seguía con sus vidas. Parejas abrazadas, familias cenando al aire libre, amigos cantando en las terrazas. Todos parecían felices. Yo, en cambio, me sentía sola en medio de una multitud inmensa. Cerré los ojos.
Escuché a lo lejos el eco de los tambores de unos músicos callejeros, el rumor de las olas que venía desde el puerto, y me pregunté si alguna vez volvería a sentir aquella tranquilidad que me había acompañado al inicio del paseo. ¿De verdad tenemos futuro? Pensé con un nudo en la garganta. Había imaginado tantos planes, tantas promesas no dichas, que ahora todo me parecía un castillo de arena, frágil, a punto de desmoronarse con la primera ola. Me dirigí hacia el mar. Las calles se volvían más silenciosas a medida que avanzaba, y finalmente llegué al paseo marítimo. El Mediterráneo se extendía frente a mí, oscuro, infinito, con reflejos plateados bajo la luna. Me apoyé en la barandilla, respirando el olor salado, y dejé que las lágrimas cayeran al fin, mezclándose con la brisa. No sabía si Diego me estaba buscando en ese instante. Tal vez aún seguía con Isabel, compartiendo ese café que había prometido. Tal vez corría por las mismas calles que yo, intentando alcanzarme. La duda me consumía, pero no tenía fuerzas para volver atrás y comprobarlo. ¿Qué es peor?, me pregunté. ¿Perderlo o perderme a mí misma? Barcelona brillaba a mis espaldas, llena de vida y de ruido, mientras el mar frente a mí parecía invitarme al silencio y a la reflexión. Entre esas dos fuerzas me quedé suspendida, incapaz de decidir hacia dónde girar. La noche avanzaba, y yo seguía allí, esperando una señal que no llegaba.